Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente esta segunda, que iniciamos hasta ahora 5 de la tarde, 4 en Canarias, desde miércoles 6 de abril del año 2016. Con esto de las fechas, como he estado siempre haciendo 3 o 4 programas, pues ya me despisto. Ya sabes que en Mercado de Capitales puedes seguirlo y compartirlo en bolsa.com, Financial Red TV y todas nuestras redes sociales, al igual que nuestra página Mercado de Capitales, y si lo deseas también, a través del segundo canal de radioesperantia.com. Simplemente debes descargarte una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pues pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com canal 2 y nos escuchas a las mil maravillas. Además, nos sorprende que cada vez nos escuchen más amigos a través de móviles y ese tipo de dispositivos, porque claro, al ser un formato eminentemente gráfico con muestras de pantalla, índices, etcétera, pero bueno, lo agradecen porque dicen, mira, mientras estoy conduciendo no puedo estar viendo la pantalla y mira, os escucho con la voz y me parece fantástico. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y saludamos ya al amigo analista y además director de GVC Gaesco, Jaume Puig, al que ya le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir este tiempo de economía, de finanzas y de actualidad bursátil. Jaume, como siempre, encantadísimos y nada, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues oye, buenas tardes a todos y encantado de estar con vosotros, ¿eh? O sea, genial. Pues fíjate, Jaume, que hemos compartido ya varias veces contigo estas charlas previas casi siempre a las conferencias, y cuando conocí el título de la conferencia, digo, pues mira, la entrevista de hoy o la charla va a ser doblemente interesante por el momento tan delicado. Sería quizá exagerado decirlo, pero el momento de debilidad que estamos viendo, sobre todo en la economía europea, la asiática, no tanto en la norteamericana, con un montón de preguntas que todavía pues no tienen respuesta. Y digo, pues mira, aprovechando que está aquí el amigo Jaume, seguramente pues podremos aprender algo más. El título de esta entrevista, o sea, ¿la tenías ya más o menos en mente, preparada, o un poco pues aprovechando la coyuntura del mercado por esta debilidad que comento, pues te ha venido pues prácticamente, como se dice vulgarmente, al pelo, ¿no, Jaume? No, yo diría que ha venido al pelo, ¿no? Porque es verdad que es una conferencia que en Madrid aproximadamente siempre doy en estas fechas, pero al final lo que es verdad es que el momento es especialmente bueno, ¿no? Es decir, es en estos momentos cuando más falta hace pues el tratar, el debatir qué es lo que está pasando, porque hay ciertas opiniones distintas, ciertos desconciertos, y para mí, bueno, para mí es un momento ideal, o sea, no se me ocurre mejor momento para dar una charla sobre este tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que venimos debatiendo con todos los analistas y me gustaría conocer tu opinión. Se habla mucho de que la incertidumbre política que estamos viviendo en España pues está influyendo negativamente en la marcha, sobre todo del selectivo español, el IBEX 35. Pero bueno, también me dicen, Fran, en lo que comentas, pues tiene parte de razón, pero si te fijas, por ejemplo, el DAX, que no tiene problemas de incertidumbre política de momento, pues está incluso pues perdiendo algo más de fuelle algunos días que nosotros. Entonces, esto lo podéis constatar desde ahí, desde la Gaesco, Jaume, que la Sí. incertidumbre está un poco pues retrasando a los inversores a la hora de tomar decisiones. No, a ver, yo lo que te diría ahí es que si vemos la evolución tanto del IBEX 35, que está absolutamente en línea con la bolsa europea, y si vemos la evolución de la deuda española, ¿no? Cuyos ¿Mm? spreads están muy en línea con los que había hace a finales de año, los que había a finales del año 14, yo creo que solo mirando el comportamiento de los mercados, la conclusión que podríamos llegar es que los mercados prácticamente nada o muy escasamente están, digamos, a día de hoy cotizando el tema político, ¿no? De hecho, es evidentemente uno de los temas que voy a tratar mañana, ¿no? Pero a ver, tengamos en cuenta, quizás el efecto se podría ver, digamos, un poco más inducido. Por ejemplo, ¿puede haber algo? Sí, vamos a ver. Si vemos el año pasado, por ejemplo, el IBEX 35 cayó un 7%, que fue totalmente fuera de mercado porque la bolsa europea pues, subió un 3,80, ¿no? El Eurostoxx, y sobre todo los países con los cuales nos comparan subieron fuerte, ¿no? La bolsa italiana subió más de un 12%, la portuguesa más de un 18% y la irlandesa más de un 30%, ¿no? Entonces, claro, nosotros claramente el año pasado tuvimos un comportamiento diferencial, que no este. Ahora bien,
el año pasado este comportamiento diferencial sabíamos una explicación que era básicamente por Latinoamérica. Tenemos que tener en cuenta que la bolsa española en concreto tiene un gran peso y es absolutamente diferencial con cualquier bolsa europea en peso y participación en Latinoamérica. Y, por ejemplo, el índice del MSCI Latinoamérica el año pasado ya a euros, cayó un 25%, ¿no? Con lo cual, el año pasado podemos justificar la mayor caída del IBEX sencillamente por Latinoamérica y luego por el enorme diferencial comportamiento del sector bancario español contra el europeo, ¿no? Que el bancario español cayó muchísimo más que lo que es el europeo, ¿no? O sea, el europeo cayó entre un 4 y un 5% y el español entre un 17 y un 18%, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si vemos esto, vemos que el año pasado no hubo tema político cotizado y entonces este año, ¿cómo podría apreciarse algo de tema político? Hombre, pues vamos a ver, si tenemos en cuenta que el MSCI de Latinoamérica este año está subiendo, ¿de acuerdo? En euros un 13%, y que el diferencial, este año la banca española se está comportando muy en línea con la europea, quizás lo notaríamos porque igual este año, dadas las circunstancias, la bolsa española tendría que hacerlo mejor que la europea, ¿no? Es decir, que quizás lo notaríamos porque no llevamos algún punto de ventaja contra la europea y estamos en línea, ¿no? Pero, en cualquier caso, estamos hablando de un efecto muy moderado, ¿no? Y si lo vemos sencillamente en lo que es la deuda pública, a ver, a finales del año 14 la prima de riesgo estaba en unos 111 puntos, contra el bono alemán, finales del año pasado en 113 y ahora en 126. Es decir, habría algún efecto, pero en cualquier caso pequeño, ¿eh? No importante. Y fijándonos empíricamente, vosotros que estáis continuamente analizando los gráficos, en los volúmenes se nota, por ejemplo, si comparamos el volumen de los primeros 6-7 días de abril del año 2015 con respecto a estos 6-7 días que llevamos, o incluso pues lo podemos mirar de marzo a marzo de un año a otro, se nota un descenso de la inversión o del movimiento en el IBEX, por ejemplo, Jaume. Lo que sí es evidente es que hay un descenso de volumen, ¿no?, en el mercado bursátil de este año respecto al año pasado. Aparte, un descenso importante, que puede ser de a lo mejor un 30%, ¿no? Ahora bien, este descenso de volumen yo creo que no es un factor puramente español, sino que analizamos las bolsas europeas y si algo ha caracterizado al primer trimestre y también estos días es que los volúmenes negociados son muy, muy bajos, ¿no? La caída que tuvieron los mercados en el primer trimestre, que alcanzaron un mínimo, digamos, el día 12 de noviembre, ¿no? Perdón, el 11 de febrero, perdón. Entonces, fue sin volumen y la subida posterior, esta especie de V que se ha dibujado, digamos, ha continuado siendo sin volumen, ¿no? O sea, hay una cosa que es curiosa, que es que, bueno, la V, digamos, es distinta en los mercados. Dos mercados han completado la V completamente, como son el mercado americano y los mercados emergentes. Y en cambio ha habido dos mercados, que son básicamente los europeos, incluyendo a España, por supuesto, y luego el mercado japonés, que están a mitad de la V de vuelta, ¿no? Digamos. Ahora bien, en todos ellos el denominador común es que no hay volumen negociado o que es muy pequeño, ¿eh? Una parte de la comparativa es porque el año pasado, estas mismas fechas, había mucho volumen y otra parte sencillamente es indicativo del propio movimiento. O sea, todo este movimiento que podría haberse hecho con mucho volumen, se ha hecho con poco volumen. Y eso para mí tiene mucha significancia, ¿eh?, en cuanto a qué inversor, qué tipología de inversor ha estado vendiendo, cuál no. Eso para mí es un dato importante en este momento. Exactamente. Pues seguimos, si te parece, hablando de la incertidumbre política, que me llama la atención que no esté funcionando del mismo modo en Estados Unidos, porque vamos a asistir en el 8 de noviembre, que son las elecciones presidenciales, a una disputa bastante curiosa. Ahora mismo estaríamos en semifinales. Sanders y Clinton, por el lado demócrata, se están jugando la nominación para ser el candidato demócrata, y Ted Cruz y Donald Trump serían los candidatos en el ámbito republicano. Y esto nos abre un panorama que es bastante desconcertante, porque, por
ejemplo, en el ámbito republicano, el candidato del establishment pues prácticamente está a años luz, que sería Kasich. Y bueno, tanto Ted Cruz como Donald Trump pues no son muy del agrado del establishment republicano, y salir a uno u otro pues sería bastante diferente económicamente. Así, por ejemplo, las elecciones las ganara, imagínate, Sanders, no tanto Hillary Clinton, pero imagínate pues cómo sería un panorama económico en Estados Unidos con un presidente como Sanders o un presidente como Donald Trump, que sería la noche y el día, ¿no? Y esto pues lo estoy observando atentamente, que yo sigo las elecciones norteamericanas, y en los índices, en los mercados, voy preguntando a los analistas, y este pálpito pues no se nota todavía. Queda mucho tiempo hasta la nominación, que será en julio, pero no sé si tú estás observando algún detalle, porque ya te digo que vamos a asistir a unas elecciones presidenciales bastante curiosas y diferentes a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no, Jaume? Sí, mira, no, yo ahí te diría muy claramente, es decir, claramente el mercado americano no lo está cotizando. Prueba de ello es que, bueno, a finales de marzo, o sea, con el trimestre recién cerrado, ¿Mm? si el Standard Poor's de esos niveles subía un 3,5% más, o sea, solo un 3,5%, alcanzaba los máximos del año 2015, que son además los máximos históricos. Es decir, la bolsa americana está a un 3,5% de subida de los máximos históricos, cuando, por ejemplo, la bolsa europea o la japonesa o los emergentes, solo para alcanzar los niveles máximos del año pasado, deberían subir entre 24 o 27%, ¿no? Es decir, claramente no lo está cotizando, porque la bolsa americana era ya la que, digamos, la más avanzada de todas, era ya la que en términos de múltiplos por valoración está ya muy cercana a lo que podríamos considerar fundamentales y sigue allí, ¿no? Con lo cual yo te diría que algo muy parecido a lo que hemos dicho con la bolsa española, que no se está cotizando, digamos, en absoluto, ¿no? Pero yo comentarte una cosa, yo por mi profesión pues hablo con muchas empresas, digamos, cotizadas cada año, ¿no? Y bueno, de media pues hablamos con un centenar en un año, ¿no? Y bueno, tanto de las que tenemos en cartera como de las que, digamos, estamos mirando incorporar, ¿no? Y entonces es una cosa muy curiosa porque yo al final lo que sí detecto en las empresas es un gran pragmatismo, ¿no? Porque las empresas veo que en sus programas de, digamos, de inversión de capital o sencillamente en sus planes de expansión miran mucho el tema puramente empresarial. Cierto es que si hablas con empresas que operan en sectores regulados, ¿no? Pues sí, que suelen aludir a que sí está pendiente cierta regulación, una u otra, ¿no? Y que una ausencia de gobierno durante un momento pueda afectarles, ¿no? Ahora bien, en el yo diría en la gran, digamos, mayoría de casos, no es así. Las empresas siguen su camino, claro, salvo algo disruptivo, salvo algo que realmente, digamos, llegar a ser importante, ¿no? Pero yo aprecio, aparte te diré una cosa, no es de ahora, lo he apreciado siempre mucho pragmatismo en la parte empresarial. Y bueno, hablando de Estados Unidos, subimos, o bueno, subieron los tipos de Yellen en la última quincena del mes de diciembre. El euro da la impresión de que iba acercándose poquito a poco el dólar a la paridad con respecto al euro, pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Y bueno, no sé si este punto, ahora mismo estamos en 1,13 aproximadamente, un euro con respecto al dólar. No sé si esto también tiene algún tipo de incidencia en el devenir de las bolsas, tanto americanas como europeas, pero bueno, Janet Yellen tiene que subir los tipos de aquí a junio. No sé si será en la próxima reunión que va a mantener o en la siguiente, pero ahí está. Y Mario Draghi, que ya se ha quedado sin balas en la cartuchera, porque bajarlo más allá del 0% y, bueno, los estímulos que están funcionando de momento, pero bueno, ampliarlo no sé hasta qué punto. Jaume, en Bueno, el euro dólar, ¿cómo lo ves ahora mismo sí, el tema? mira, vamos a ver, yo aquí te comentaría lo siguiente, ¿no? Hay que conocer los mecanismos, cómo la Fed, digamos, toma las decisiones, ¿no? Y lo que es la Reserva Federal históricamente, si antes aludía a un pragmatismo empresarial, en el caso de la Fed es tremendo, ¿no? Es decir, la Fed no solo es muy pragmática, sino que además siempre suele tomar las medidas en el momento más oportuno. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, que la consideración principal que debería tomar la Fed digamos, para aumentar tipos es la situación de la economía norteamericana. Si solo tomara esta consideración, habría subido los tipos mucho ya anteriormente, ¿no? Porque la economía americana da unas muestras de fortaleza impresionante, los vemos en muchísimos indicadores. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Hombre, esto quiere decir
que si no lo hace es porque toma en consideración otros elementos, ¿no? Que lo ha hecho toda la vida. Por ejemplo, ¿qué elementos toma en consideración? Pues uno muy claro es la volatilidad de los mercados financieros. Aparte que lo citan, ¿no? Como un factor a mirar. Pero, por ejemplo, en septiembre del año pasado podían haber subido tipos, no lo hicieron. En diciembre sí, ¿de acuerdo? Ahora podían perfectamente haber subido tipos, no lo han hecho y muy probablemente si en junio las volatilidades son más tranquilas, los mercados están más estables, lo hagan, ¿no? Y luego, otro tema muy importante para ellos siempre ha sido el dólar, ¿de acuerdo? La cotización del dólar. A ver, ellos al final, el dólar en sí hace, yo diría, un año y medio que está muy parado, en un rango bajo 1,05 y en un rango alto creo que llegó en el verano pasado a 1,17 aproximadamente, en 1,13 estamos ahí. Entonces yo creo que lo que la Fed pretende es que no se les vaya mucho el dólar, es decir, no dar un mensaje excesivamente agresivo para que el dólar suba mucho más y perjudique a las empresas, ¿no? Lo que pasa que yo creo que con esto puramente están ganando tiempo, porque al final de los finales ellos van a tener que subir tipos, su economía está tan bien que van a tener que subirlos mucho más y entonces, una vez pasada esta época un poquito, que puede durar un tiempo, de una cierta lateralidad, amplia si queremos, pero yo creo que el dólar va a acabar fortaleciéndose más, ¿no? Porque lleva la iniciativa y está totalmente desacompasado respecto a muchos otros bancos centrales. Y luego, en los cálculos internos que hacemos de hasta cuándo podrían subir los tipos de interés de Estados Unidos, la verdad es que tiene margen para subirlos mucho. Con lo cual, yo creo que al final de esta indefinición, pues el dólar va a ir subiendo, ¿no? ¿Y Mario Draghi tiene algún margen? Ya hemos hablado que de subida y bajada de tipos pues le queda poquito, pero no sé, yo pongo siempre el mismo ejemplo, que aquí en Europa estamos viviendo, ahora más o menos, pues hay una estabilidad financiera por todo ese riego de millones del Banco Central Europeo, pero es como si, por ejemplo, pues tienes a unos enfermos en la UBI y los tienes en planta y les empiezas a poner goteros a todos, porque se te van, ¿no? Entonces los tienes ahí con gotero, que sería pues echarle mano de la maquinita y llenar de millones pues todos los bancos centrales y bueno, que aparte de todo lo que mete el Banco Central, pero Jaume, ¿qué ocurrirá? Y aquí pues podemos hablar del sector bancario europeo, ¿qué ocurrirá el día que diga Mario Draghi? Pues mira, no podemos continuar así y vamos a ya cortar el grifo. Entonces, al cortar el grifo, pues todo ese suministro que tienen, digamos, vital, los bancos se van a quedar sin él. ¿Y qué ocurrirá pues, con los bancos? Me estoy refiriendo a los españoles, italianos, quizá también los franceses, alguno alemán, que están allí un poco, pues ya te digo, con goteros sobreviviendo como pueden, ¿no? Con la ayuda del Banco Central Europeo, John. No, yo ahí mira, si nos fijamos, por ejemplo, en lo que hizo, digamos, el BCE, ¿no? En la reunión del 10 de marzo, ¿no? Pasado, es muy significativo, ¿no? Porque, por ejemplo, de las medidas que tomó, había unas medidas que el mercado ya esperaba, ¿no? Por ejemplo, bajar el tipo DEPO de menos 0,3 a menos 0,4 o aumentar el volumen de QE de 60.000 millones a 80.000. Eso el mercado lo esperaba, ¿no? Ahora bien, hizo más, ¿no? Hizo algo más que lo que el mercado esperaba. Cosa lógica de otra parte, porque si recordamos, en la reunión anterior de diciembre había hecho algo menos de lo que el mercado esperaba, ¿no? Ahora bien, ¿qué hizo de más, no? Porque, a ver, al final, con lo que, digamos, si vamos a ver un poquito en lo que ya se esperaba, a ver, bajar el tipo DEPO de menos 0,3 a menos 0,4 tenía un impacto negativo para las cuentas de pérdidas y ganancias de los bancos, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque en lo que hizo de más, hizo algunas cosas, pues bueno, yo creo que con poco impacto. Por ejemplo, bajar el tipo principal del 0,05 al 0, pues para mí eso yo creo que es poco importante, ¿de acuerdo? Incluir compra de deuda privada no bancaria, yo creo que tampoco relativamente va a tener poco efecto. Pero, por ejemplo, el LTRO segundo, ¿no? Que fue adicional, a ver, tal y como está diseñado, es positivo para la cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos. Es decir, se puede discutir más su impacto final que pueda tener en el número de préstamos, ¿no? Si puede hacer crecer los préstamos de empresas, pero lo que es evidente que es positivo para la cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que hizo de más, si para alguien fue especialmente beneficioso, es para los bancos, ¿no? El mercado esperaba un impacto negativo, pero la sorpresa fue el positivo. Entonces, yo creo que el BCE
el BCE es un órgano muy político, es un órgano, yo diría, muy, o sea, está intentando emular ese pragmatismo que ha tenido la FED toda la vida. Yo creo que el BCE en estos años con Draghi ha avanzado mucho, porque se nota no solo las medidas que toma, sino cuándo las toma y cómo las toma, el que pretende pues maximizar el efecto de las medidas, ¿no? Y entonces yo diría aquí que desde ese punto de vista, el apoyo del BCE a los bancos, que es además explícito y total, va a durar, ¿no? Y luego también otra cosa, o sea, evidentemente, a ver, ha hecho muchas cosas, pero a ver, podría hacer muchas otras. Es decir, yo no creo que el BCE haya agotado los cartuchos, o sea, a ver, no sé, por poner ejemplos, hay muchos, ¿no? Pero el Banco de Japón llegó a directamente ya no a comprar deudas, sino a comprar renta variable, ¿eh? O sea que, por poner ejemplos, aparte de poder poner los tipos en negativo, poder bajar el tipo de POMAS, ampliar, digamos, los emisores que puede comprar, ¿no? O sea, yo creo que no ha gastado todos los cartuchos, pero yo vi en esta reunión que tuvo un apoyo explícito al sector bancario, ¿de acuerdo? Me refería con lo de agotar los cartuchos, con lo de la bajada de tipos, que aquí pues no se me pasa por la cabeza que los coloquen como en Japón en interés negativo, en menos. Pero bueno, hablando del sector bancario, esto nos lo preguntan mucho los consultorios. Sector bancario, merece la pena pues empezar a hacerse una cartera, ahora que los precios están muy bien, prácticamente todos los valores bancarios, o si, bueno, pues esto puede ir a más. Y también pues, nos dicen, oye, mira, si estos son los meses buenos de la bolsa, ¿cómo serán los malos? Digo, pues no sé, porque claro, en teoría, pues entre octubre y mayo son los meses buenos y de mayo a octubre serían los menos buenos, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a Jaume, a estos Sí. amigos que nos preguntan continuamente? Ya te digo, 3, 4 veces por semana en los consultorios caen este tipo de preguntas. Bueno, mira, yo respecto a los bancos españoles domésticos, ¿no? En primer lugar, mi respuesta y mi posición es invariable desde hace muchos años, ¿eh? Es decir, no tenemos, ¿no? Es decir, a ver, nosotros siempre diferenciamos lo que son los bancos que tienen la mayor parte del negocio aquí, de aquellos otros bancos como puedan ser BBV Santander, ¿no? Que tienen una parte importantísima fuera. Pero sacando a BBV y Santander, nosotros de los bancos de aquí no tenemos acciones. Pero es que no tenemos hoy, no teníamos hace 5 años, hace 6 años. Es decir, y la verdad, por mucho, yo sé que hay gente que dice, hombre, pero muy bien, lo decías hace años, pero han caído mucho. Compramos ya, ¿no? Y no, nosotros no vamos a comprar. O sea, no pretendo dar consejo, lo que sí quiero decir lo que vamos a hacer nosotros, que no compramos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la banca española, digamos, sigue teniendo muchos, digamos, problemáticas, muchas de ellas derivadas, digamos, de todo lo que es la burbuja inmobiliaria, ¿no? De su momento no digerida aún completamente. Y a ver, que los conocemos, sabemos qué pasa con los créditos fiscales garantizados, con las cláusulas suelo, con la financiación de renovables, en fin, hay una serie de puntos ahí muy importantes y entonces la conclusión es sencilla, es un sector que va a seguir haciendo provisiones durante mucho tiempo, es un sector que se va a ver abocado a nuevas fusiones, no preveo ahí que pasen, es decir, no, es un tema puramente de acciones, ¿no? O sea, no hay depósitos en riesgo, no hay nada de todo esto, pero lo que sí creo que la banca española va a tener muchas más fusiones. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pues que sencillamente, por mucho que el año pasado cayera fuerte, bueno, que lleva muchos años cayendo, o que este año haya empezado cayendo muy fuerte, yo sencillamente hay muchas empresas buenas, baratas en estos momentos, no tenemos por qué invertir en un sector que sabemos que tiene unos enormes problemas ciertos y no hay ninguna necesidad de invertir en él, ¿no? Con lo cual, en lo que es puramente bancos españoles domésticos, ni tenemos, ni hemos tenido en muchos años, ni la intención es tener, ¿no? Y al margen de los bancos, contestando a la pregunta que nos hacen, si estos son los meses buenos, pues ¿cómo serán los malos? En el resto, sé que no les adivino, porque si te pregunto de cara a final de año, pues como no tienes bolita de cristal, lamentablemente, si no te pediría la combinación de la primitiva del jueves, por ejemplo, pero por lo que lees en los gráficos, Jaume, vamos a dejar fuera del índice del sector bancario con la brutal ponderación que tiene, pero el resto de sectores y de valores, ¿cómo los ves más o menos por lo que interpretas en los gráficos?
No, vamos a ver, yo lo que te diría es lo siguiente, ¿no? O sea, a ver, primero, es verdad que el medio año estadísticamente bueno en las bolsas, ¿eh? Es el que va de 1 de noviembre a 30 de abril, pero también es verdad que esto es una media. Esto no quiere decir que cada año ocurra, ¿no? Yo lo que creo, tal y como veo el año ha empezado, digamos, mal, cayendo, algunos mercados se han recuperado, otros no, pero al final para mí es un año de menos a más, ¿no? O sea, o dicho de otra forma, si analizamos el por qué ha caído, o sea, qué ha pasado en enero y qué ha pasado en febrero, vemos que está repleto de lo que son ventas forzadas, ¿no? Es decir, ventas que esto, bueno, lo voy a analizar mañana con mucho detalle, ¿no? Pero ventas que han hecho, pues, los fondos soberanos de los países del petróleo, léase, ¿no? Fondos noruegos, fondos de Arabia Saudí, fondos rusos, ¿no? Vemos como después ha habido ventas forzadas de los fondos que tienen límites de riesgo, sea fondos VAR, o sea compañías aseguradoras, etcétera, etcétera, que son ventas forzadas. Y luego, bueno, sí, ha habido algo más de seguidores de tendencias, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tienen las ventas forzadas es que son ventas que no anticipan nada, ¿de acuerdo? Es decir, si alguien tiene que vender algo porque tiene que cuadrar un presupuesto, es una venta que no está anticipando que el mundo vaya a ir mal ni nada por el estilo, sencillamente es que tiene una necesidad, ¿no? Por eso te decía antes que una cosa muy importante para mí es si todo este movimiento que llevamos, si ha habido volumen o no. ¿Por qué? Porque quizás lo que más he estado prestando atención estos meses era ver si en algún momento estas ventas que sabemos forzadas y sabemos quién vende y por qué vende, etcétera, etcétera, si esto arrastraba al inversor final, ¿no? Lo cual habría derivado a un volumen muy grande, ¿no? Bueno, esto no ha ocurrido. Quiero decir que toda esta caída ni ha anticipado nada y segundo, sobre todo, no ha arrastrado al inversor importante. Entonces yo creo que, bueno, esta primera parte, es verdad que esto fue en la caída, no hubo volumen, pero también en la subida tampoco ha habido volumen, ¿no? Con lo cual estaríamos en las mismas. Lo que sí creo que es un año de menos a más, porque, a ver, van pasando el tiempo, la última presentación de resultados empresariales, las sorpresas de beneficios fueron positivas en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera, etcétera. Ahora en 10 días entramos ya en la nueva sesión de resultados y espero que va a ser mucho en línea, ¿eh? Puede ser una especie de resultados que cumplan expectativas con ventas y que batan expectativas en beneficios, ¿no? Con lo cual, si esto se va consolidando y el inversor, digamos, ha estado ahí todo este tiempo, el gran inversor que tiene el gran inversor de largo plazo ha estado ahí tranquilo, yo creo que queda año suficiente, suficiente, como para que de este año que ha empezado con ventas forzadas, acabe un poco con compras conscientes, digamos, ¿no? Que es un poco el título de la charla de mañana, ¿no? Y luego una cosa, lo que es evidente es que tiempo queda, ¿eh? Porque el año pasado por ejemplo, el Eurostoxx fue de 3.000 a 3.800 en 3 meses, ¿no? O sea que será por tiempo, ¿no? Exactamente, que decía que no me la pienso perder porque además empecé a leer y intuí por dónde iban los tiros y digo, pues nada, esta conferencia es de las conferencias estrellas que hay que marcar en el calendario y no perderse si estás en Madrid. Recuerda, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pues mañana tienes la conferencia con el amigo Jaume Puig, director de GVC en Gaesco. Hablabas de todas estas ventas forzadas, de un montón de fondos que han desinvertido y me llama mucho la atención que dentro de las materias primas que están de capa caída, yo recuerdo que hace poquito el hierro, por ejemplo, marcó mínimos históricos, pues que se haya allí pues, posicionado el oro, que estaba también bastante bajo después de haber marcado hace unos años pues, máximos históricos y que esté otra vez, como dicen en términos futbolísticos, apuntando maneras. ¿No será también una forma de que pues muchos de los activos de estos fondos se han ido a este considerado valor refugio y por eso está el oro pues con tendencia positiva, Jaume? Sí, bueno, vamos a ver, cuando hay estas caídas bursátiles es evidente que hay inversores que buscan refugio y es evidente que, pues, por ejemplo, ha subido ciertos bonos soberanos, han subido, por ejemplo, acciones muy value, muy defensivas, ¿de acuerdo? Con dividendo muy alto y ha subido el oro también, ¿no? Ahora bien, yo el oro respecto a las otras materias primas ahí creo que se va a comportar distinto, básicamente por un motivo, ¿no? Un poco las materias primas hace 5 años que están cayendo, ¿no? O sea, si vemos el índice CRB, ¿no? Hizo mínimos ahora nada este año
y pues prácticamente han transcurrido 5 años y es un índice que ha caído un 36%, ¿no? Ahora bien, si miramos, para mí una gran diferencia entre el resto de materias primas y el oro. El tema es que el resto de las materias primas, el precio spot de la materia prima, se ha situado o cerca o por debajo del coste marginal de producción, ¿de acuerdo? Y esto suele marcar mínimos, con lo cual creo que la mayor parte de materias primas han hecho ya un mínimo y que aunque puedan estar bajas un tiempo, nosotros que no hemos tenido materias primas, no hemos tenido petróleo en muchos años, este año sí edificaremos posiciones ya en empresas, alguna hemos hecho ya y otras vamos a hacer en empresas de materias primas o empresas de petróleo. Ahora bien, ¿qué pasa con el oro? Bueno, el oro creo que está al margen. ¿Por qué? Porque justamente el oro, debido a que, bueno, su calidad de refugio en algún momento, pues está lejos del coste marginal digamos que el coste marginal del oro está alrededor de los $800 la onza, ¿no? Entonces, a ver, el oro está muy lejos de los máximos que había alcanzado hace unos años, que eran 1900, ¿no? Ahora creo que estamos en 1200. Entonces, ha subido, están máximos, pero yo, así como empezaría a comprar materias primas y productores de materias primas y empresas relacionadas con materias primas, sin prisa pero sin pausa, y hay meses para ir edificando posiciones en el año, lo que no acumularía es el oro. ¿Por qué? Porque esta visión que tengo alcista en cuanto a lo que creo que va a pasar con las bolsas, genera al revés o va al revés con otros activos, como la renta fija soberana, o como el oro o como ciertas acciones muy defensivas, ¿no? Exacto. Hablabas antes, y supongo que lo desarrollarás mañana, lo de las ventas forzadas de todos estos fondos. Como el dinero, igual que la materia, ni se destruye, solamente se transforma, ¿a dónde está yendo todo este capital que está saliendo de la renta variable? Porque deduzco que no lo están metiendo en cajas fuertes o debajo del colchón, Jaume, ¿no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de aquí distinguiría un poco, ¿no? En el caso de los fondos soberanos, a ver, ¿por qué están vendiendo? Porque tienen un presupuesto. Es decir, se trata de unos países que tienen un presupuesto de gasto como país, que ese presupuesto estaba edificado en base a un precio del petróleo determinado y al ser más bajo el país ingresa menos, ¿no? Como son países que han hecho, digamos, unas enormes reservas y muchas inversiones en bolsa y en otros activos durante muchos años, sencillamente algunos de estos países están vendiendo para cubrir el presupuesto. Es decir, tienen unas inversiones que hacer en el país, un presupuesto, y están vendiendo para hacer. Me constan algunas de estas operaciones y, claro, pensar que normalmente son fondos que compran acciones, las mantienen muchos años y muchas de las acciones que están vendiendo están acumulando unas plusvalías desde el momento de compra espectaculares, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría, en el caso de los fondos soberanos es para pagar presupuesto, es dinero que entra en circulación. En el caso de los fondos, estos VAR o fondos con límites de riesgo, ahí sí creo que el tema es distinto porque al haber agotado, o sea, no es lo mismo que le caigan las bolsas en enero que en el mes de agosto, ¿no? Si caen en el mes de enero, los fondos que tienen un límite de riesgo para el año natural tienen que vender. Pero claro, esta venta no van a poder comprar hasta enero del año que viene, cuando haya transcurrido el año natural. Y mucho me temo que ese dinero va a ir a mercado monetario y cuidado porque, claro, al mercado monetario que empieza a recibir retribuciones negativas, ¿no? Con lo cual no es muy halagüeño el tema ahí, ¿no? Exacto, pues ya que hablamos de materias primas, vamos a hablar con la materia prima estrella de los últimos meses, que es el crudo. Ha salido una noticia de última hora que va a haber una reunión de la OPEP a ver qué al final qué hacen, si aumentan la producción, si la reducen, si la dejan igual, y ha sido Rusia, que ha dicho que de momento son partidarios de mantener la producción para que se estabilice el precio del crudo en 30, en 40, 45, quizá pues $50. Y dicen esto porque si disminuye la producción, el precio va a subir y van a volver a entrar en el mercado los productores del fracking, que esto me parece que lo hablamos ya tú y yo, Jaume, hace una temporadita, y fíjate, nos escucharon el programa aquel y han dicho, pues mira, tenía razón esta gente, ¿no? Sí, a ver, el fracking, como hablamos en su momento, es una revolución, ¿no? Está produciendo, digamos, la mitad que Arabia Saudita y solo en Estados Unidos,
y a un coste de producción que está acercándose a los $58, y si el precio del barril se volviera a situar por encima de allí, solo el fracking americano podría producir tanto como todo Arabia Saudita hoy, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de cantidades importantes. A ver, yo creo que el tema de matar al fracking ya ha estado ahí, digamos, desde el inicio del movimiento del petróleo. Lo que sí es verdad que el precio del petróleo tiene, es decir, tiene un mínimo, ¿no? Ese mínimo también está muy relacionado con su coste marginal de producción, que estaría en los $30. Luego, no es conveniente que esté por debajo de los $30, porque esto eliminaría la nueva producción. Y en cambio, la sobreproducción tiene visos de mantenerse, porque, por ejemplo, la sobreproducción el año pasado fue espectacular, es decir, aumentó la producción en 2,6 millones de barriles al día, y en cambio la demanda solo en 1,8, con lo cual cada día 0,8 millones de barriles pues sobraban cada día, ¿no? Y en cambio este año se espera también un aumento de la demanda más moderada de 1,2 millones, pero en cambio el aumento de producción sí se prevé más moderado, ¿de acuerdo? En la propia Arabia Saudita va o prácticamente nada, muy poco. Es verdad que entra Irán, digamos, en el terreno con 0,4, 0,5 millones, pero también hay algunos países de la nueva OPEP que van a bajar un poquito la producción. Con lo cual, ¿qué quiero decirte? Que poco a poco la previsión sería de que el precio se estabilice, ahora sí, en un rango bajo, ¿de acuerdo? Y un rango bajo ideal sería alrededor de los $40. ¿Por qué es ideal? Bien, los países productores seguirían teniendo una parte importante, o sea, matarían al fracking, por decirlo, sí. digamos así levemente, ellos seguirían manteniendo una cuota importante y luego, sobre todo, el gran beneficiado de esto es el mundo en general, porque el PIB del mundo sube con el precio del petróleo a estos niveles. Dos, las bolsas en particular, porque los beneficios de las empresas suben en general con el petróleo bajo. Y luego, a nivel mundial, sí que hay zonas geográficas, digamos, distintas. O sea, no todo el mundo se beneficia de la misma forma, ¿no? Pero, por ejemplo, Asia, Europa, Estados Unidos son los grandes beneficiarios de estos movimientos, ¿no? Y en cambio los grandes perjudicados en Oriente Medio, Eurasia o África, ¿no? Pero aún así en su conjunto para el mundo es muy positivo, ¿no? Entonces, una estabilización en esos niveles, alrededor de 40, 45, yo creo que el mercado lo tomaría muy bien. El mercado solo, yo creo, reaccionaría mal por precios del petróleo por debajo de $30, ¿no? También una cosa sí quería comentar, ¿eh? En este trimestre, la correlación del precio del petróleo con las bolsas ha sido mucho más alta de lo que lo es normalmente, ¿eh? Por lo menos un 50% más de la correlación habitual. Lo que sí espero es que poco a poco la correlación en bolsas precio del petróleo vuelva a la normalidad, es decir, sea más baja. Habías hablado del coste de extracción de un barril de fracking. ¿Tienes de memoria, no hace falta que lo busquen y lo pienses mucho, el precio que le sale de extracción a Arabia Saudí, por ejemplo? Bueno, es que Arabia Saudí está por debajo de los $5. Es decir, es que el Arabia Saudí es muy barato, ¿de acuerdo? Arabia Saudí es de los países que puede producir más barato, por todo, ¿eh? Primero por tal y como está el petróleo situado, y luego porque utiliza tecnologías muy avanzadas, ¿no? Hay países que lo tienen igual de fácil, pero no tienen la misma tecnología avanzada, y hay otros países pues, que lo tienen mucho más difícil, como, no sé, como Brasil, que lo tiene que sacar del mar, ¿no? A 100 kilómetros de Sao Paulo, ¿no? Es decir, depende un poco de cada cual. A ver, Arabia Saudita puede sacar petróleo más barato, esto es una guerra comercial, pero la gran fortaleza de Arabia Saudí es que tiene las dos cosas. Primero, produce muy barato y segundo, tiene unas cantidades ingentes de reservas monetarias, con lo cual en cualquier guerra comercial tiene una posición fuerte, ¿no? La que marca claramente a la OPEP es su principal país que nosotros, que Arabia Saudita, ¿no? Mencionabas antes Asia y estamos observando ya desde el verano pasado la caída de las bolsas chinas, en este caso, y bueno, se lo tomó bastante bien Japón, pero de un tiempo a esta parte estamos observando el Nikkei, que está flojeando bastante, yo lo miro todas las mañanas, y bueno, no acaban de salir después de pues, la bajada de tipos, el yen está subiendo, el Nikkei, que esto está más o menos correlacionado, pero parece ser que se lo han tomado bastante mal lo de la crisis asiática. Si bien ya han anunciado en China que va a haber
más devaluaciones del yuan. Esto no nos pueden decir que no nos avisaron porque llevan anunciándolo hace tiempo, o sea que caerá, pero da la impresión de que la economía japonesa no es que esté haciendo aguas, pero que se lo está tomando peor de lo que yo imaginaba. La crisis asiática y todo lo que está ocurriendo en su entorno, Jaume. Bueno, yo ahí, eso es muy interesante, ya que tocas el tema de Japón, es muy interesante. A ver, primero, una cuestión que para tener en cuenta. El año pasado, la bolsa japonesa de todas las grandes bolsas fue la mejor, ¿de acuerdo? Es decir, el año pasado fue un gran año, ¿no? Entonces, este año, yo creo que de momento la bolsa japonesa, junto con la europea, son las dos que no acaban de arrancar, aunque, cuidado, yo ahí distinguiría un poco, porque, por ejemplo, la bolsa japonesa reacciona mucho al yen. Para ellos, el corto plazo del inversor japonés es, bueno, suele ir inversamente proporcional al yen, ¿no? Cuando el yen está fuerte, suelen vender, porque pensemos que es una economía muy, muy exportadora, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que la razón número uno por la cual esto es así es porque el yen está fuerte respecto a otras divisas ahora mismo. De todas formas, cuidado porque precisamente mañana llevo unas estadísticas, precisamente hablando de Japón, de las recompras de acciones que están haciendo las empresas japonesas, ¿de acuerdo? Mientras Japón está cayendo, las recompras de acciones que las empresas japonesas están haciendo de sus propias acciones son cantidades mucho más altas que el año pasado a estas fechas y mucho más altas que el año 14 a estas fechas. Es decir, entiendo yo que en Japón, bien, se está digiriendo un poco el gran año anterior, pero nosotros estamos haciendo algo muy parecido a lo que hacen las empresas, que es ir acumulando acciones, porque es una economía que tiene unas grandísimas empresas, ¿eh? Tiene algunos sectores espectaculares que además no están en otros sitios del mundo, ¿eh? Y la crisis de China, bueno, crisis entre comillas, ya nos gustaría a nosotros tener una crisis con el 5 o 6% de crecimiento anual, pero bueno, si lo comparas con el doble dígito que tenían de crecimiento hace un tiempo, pues seguramente se podría hablar de crisis. No se lo estarán tomando... que no lo estarán, la economía japonesa no estará digiriendo bien, correctamente lo que ocurre pues, de su vecino chino, que bueno, con estas devaluaciones del yuan, estos movimientos que hemos visto en la bolsa de Shanghái, en Hong Kong, pues si en un principio pues no les afectó, pero veo que últimamente, en los últimos meses, pues, seguramente por lo que comentas, están empezando a verse perjudicados. No sé si está relacionado lo que le ocurre a China con Japón, van en ecosistemas diferentes, pero al estar en el mismo entorno supongo que algo les caerá, ¿no, Jaume? Sí, bueno, vamos a ver. China, Corea del Sur y Japón son grandes competidores, ¿eh? Hay muchos mercados donde compiten, ¿no? Curiosamente, ahí la divisa, curiosamente, si lo miramos desde el inicio en que el dólar hizo su movimiento alcista, que más o menos fue en junio del año 14, pues es una cosa muy curiosa que vemos es que se han devaluado mucho más desde ese momento el won coreano y el yen japonés que no el yuan chino, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que el yuan chino, que bueno, a veces la noticia es que se ha devaluado un poco, pero para mí la noticia es que se ha devaluado mucho menos que sus competidores directos, ¿no? Que eso forma parte de una estrategia china de que su divisa, el yuan, pues pase a ser, digamos, una reserva fuerte en el área, ¿no? Casi te diría un sustitutivo del dólar. Pero bien, aún así, aún manteniendo una divisa más fuerte que sus competidores, no olvidemos que el año pasado China creció al 6,9%, que era superior al 6,8%, que era la estimación que había durante todo el año. Y no olvidemos las perspectivas que tienen, porque además esta semana ha sido curiosa, porque hasta ahora tenían unos objetivos a 5 años y ahora ya los han puesto hasta 10 años, ¿no? Los chinos están diciendo que este año 2016 van a crecer entre un 6,5% y un 7%, que los próximos 5 años del 16 al 20 van a crecer un 6,5%, y esta semana han dado los objetivos del año 21 al 25, que dicen que van a crecer un 5%, lo cual es una auténtica salvajada, ¿no? Yo diría ahí que el mercado, en general, piensa que va a ser un poco menos, ¿no? Por ejemplo, las previsiones del Fondo Monetario Internacional están unas décimas por debajo de estas previsiones. Pero cuidado, acaban el año 20, no hay previsión del año 21 al 25, ¿no? Entonces, vamos a ver, la economía china sigue muy fuerte, los servicios siguen, digamos, tomando el relevo a lo que son las manufacturas, como en cualquier economía desarrollada.
Mm, Y yo creo que, a ver, podemos discutir si, claro, crecer un 7 no es crecer un 10 ya, pero a los últimos 3 años, 12, 13 y 14, ya creció al 7. Y este sí. año pasado el 15 al 6,9. O sea, no creo que haya mucha diferencia entre el 7,3 que creció el año 14 y el 6,9 que ha crecido el año 15, ¿no? Entonces, Mm, quiero decirte que, a ver, China evidentemente es un país que sigue creciendo fuertemente, que evidentemente no va a poder mantener estas sendas de crecimiento, como nadie lo ha logrado, pero cuidado, son unas sendas de crecimiento espectaculares en volúmenes y en volumen físico, digamos, de cualquier importación están importando más, ¿eh? Con lo cual, yo diría que China no es una preocupación hoy. Ya sé que lleva 5 o 6 años en el candelero, pero de momento yo creo que no es una preocupación. Y por supuesto, el movimiento de, a ver, mira, el año pasado no se modificaron las previsiones chinas ni de este año, bueno, el año 15, ni los siguientes, ni una décima. Y durante la mitad del año las acciones A de Shanghái y Shenzhen se dispararon y luego cayeron fuertemente, ¿no? Pero a ver, mm. quien quiera ver la caída de las acciones A, yo creo que sencillamente lo tiene que atribuir a otro motivo, que son a qué agentes operan ahí, porque Sí, las sí, sí. acciones H de Hong Kong no, son mucho más estables, no tienen este comportamiento, ¿no? No sé quién apuntaba que la burbuja que se produjo en la bolsa de China con esas pérdidas en el verano es que hubo un montón de inversores que no tenían poder adquisitivo y empezaron a tenerlo, las clases medias que van aumentando en China y empezaron a invertir en bolsa. O sea, eran como, digamos, novatos que Sí, empezaron haciendo agua. No sé quién me lo comentó y fíjate, no había caído, pero bueno, relacionándolo con no sé si hace 3 o 4 años que subió así de repente el precio del cacao y yo lo pregunté también, dice, pues mira, hay una razón muy sencilla. Resulta que las clases medias japonesas o los chinos empiezan ya a tener el poder adquisitivo y al tener el poder adquisitivo se pueden permitir unos lujos que antes no tenían. Entonces están empezando a comprar chocolate. Y claro, no es lo mismo que compre chocolate 100 millones o 200 millones de chinos a la vez que no los compren. Y entonces, lógicamente, pues sube una barbaridad la demanda y, lógicamente, pues el precio sube. Son teorías de estas que las piensas y están totalmente dentro de la lógica, pero que nunca, pues, nunca pensamos más allá de la perspectiva, ¿verdad, Jaume? no, mira, vamos a ver, las acciones A de China, ¿no? Las de Shanghái y Shenzhen, se empiezan a disparar a partir de agosto del 14 Mm, y hasta junio del año pasado. Y cuidado, subieron alrededor entre un 140 y un 150%. A ver, el 90% o incluso un poco superior del volumen de esas bolsas son particulares chinos, ¿de acuerdo? mm, Es decir, mm, el doméstico, el institucional doméstico tiene poco peso y el institucional internacional opera por Hong Kong, compra las acciones H, no compra las acciones A, ¿no? Entonces, mm, a ver, es un mercado muy doméstico. La verdad es que tanto la subida fue así y la bajada fue muy igual, pero cuidado, solo el 8% de las familias chinas tienen bolsa, es decir, buscar implicaciones, ¿no?, a las pérdidas que estas familias pueden haber tenido en los hábitos de consumo, yo creo que no. Y aparte, solo hace falta que ver qué hicieron las ventas al por menor el año pasado, ¿no?, en China. Subieron mm, más de un 11%, es decir, las familias chinas gastaron un 11% más que el año anterior, ¿no? Con lo cual, mm, yo te diría que mucho de lo que se ha atribuido a China depende, o sea, se explica más por los agentes que operan en cada mercado, el A son muy distintos que el H, que no por la situación económica. A ver, pensemos qué ocurriría aquí, ¿no? Imaginemos aquí que tuviéramos dos bolsas. Uno, que solo pudieran comprar las familias pequeñas y otro que solo pudieran comprar las grandes instituciones. Pues, ¿qué ocurriría? Que las de las instituciones tendría oscilaciones, pero vamos, la de las familias muchísimo más, ¿no? Pues ahí ocurre eso, ¿no? Entonces, mm. yo creo que es un tema que, aunque a corto plazo no se ve, de que a largo plazo las bolsas chinas se unifiquen, ¿no? Es decir, no puede ser que una misma empresa cotice en Hong Kong a un precio y en Shanghái a otro precio muy distinto, ¿no? Es decir, este tipo de cosas no deberían pasar, ¿no? Y en Europa me sigue llamando la atención la debilidad, sobre todo bueno, que es generalizada, pero el DAX, que habitualmente
estaba pues muy correlacionado con el S&P 500. Da la impresión de que, no sé, que se ha salido de ese ecosistema de la correlación, va un poco ya por libre. Había temporadas que prácticamente iban clavados la correlación del DAX con el S&P 500, pero no sé si es que está imbuido dentro de la debilidad de toda Europa o es que su economía pues está empezando a mostrar algún tipo de debilidad, pero la locomotora europea está ahí, está gripada, como dirían los mecánicos, ¿no, Jaume? Sí, lo que pasa es que ahí es una cosa muy curiosa porque sabes que muchas veces se dan dicotomías temporales de comportamiento entre las economías y las bolsas, ¿no? Y por ejemplo, si, a ver, ¿es normal que el DAX esté cotizando a un PER de 12 este año y de 11 el año que viene? Pues seguramente no, porque la bolsa americana, el Standard Poor's, está cotizando a 16 este año y a unos 15 el año que viene, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que en el DAX confluye, el DAX es una bolsa que tiene un buen componente industrial, ¿no? Y entonces, en este entorno de mercado, toda la parte industrial se ha visto perjudicada, ¿no? Es decir, lo han hecho mejor los sectores defensivos que los cíclicos y el DAX es una bolsa muy cíclica, ¿no? Ahora bien, mientras, digamos, la bolsa europea en general y el DAX en particular no lo están haciendo bien, cuidado con las cifras económicas de Europa, porque están mejorando día a día. Las previsiones de PIB de este año son superiores a las del año pasado, las del año que viene aún son superiores y, por ejemplo, si veis la tasa de paro de la zona euro, mirar cómo va mejorando. O sea, llegó a 12, hará pues un par de años, y ya estamos en 10 y mejorando, ¿no? Es decir, que yo creo que la economía, hay una mejora clara de la economía europea, de la zona euro, que es muy posterior a la economía que tuvo, a la mejora que tuvo la economía americana, pero que se está produciendo. El hecho de que las bolsas ahora mismo no lo estén cotizando, pues la verdad me preocupa razonablemente poco, ¿no? De lo que sí me preocuparía es que no lo hubieran cotizado a final de año, ¿de acuerdo? Evidentemente. Pues nada, pues vamos poniendo el punto final. Mañana, si vas a estar en Madrid, no te lo pierdas. De todas formas, supongo que lo grabaremos aquí en bolsa.com y lo emitiremos en directo, de las ventas forzadas a las compras conscientes. Entrevista, no, conferencia del amigo Jaume Puig, responsable de GVC Gaesco. Jaume, ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo esta charla y bueno, estos minutos en los que hemos aprendido pues un montón de datos que no conocíamos. Yo espero, como agua de mayo, tus comparecencias aquí en bolsa.com, me apunto un montón de cosas y bueno, pues salgo encantado de las respuestas. Jaume, un abrazo, muchísimas gracias y nada, nos vemos en la próxima ocasión, si te parece. Pues oye, un abrazo muy fuerte y cuando quieras, ¿eh? Perfecto, pues despedimos al amigo Jaume Puig de GVC Gaesco, lo puedes encontrar en la página web y mañana si estás en Madrid no te pierdas la conferencia, tienes ahí la página, tienes la noticia en bolsa.com, así que no te lo pierdas porque realmente va a merecer la pena. Nosotros ponemos ya el punto final, recibe el cordial saludo de Franjo Talavera desde la realización y presentación y ya sabes que este encuentro, esta entrevista, puedes consultarla y compartirla si lo deseas en bolsa.com, Financiar Red TV, nuestra página Mercado de Capitales. Y ya te emplazamos a mañana. Mañana será jueves, 9 de la mañana, apertura de mercados, Carlos Galán de Scalping.es. Hasta entonces, que pase un buen resto de jornada. Muy buenas tardes.